te dijera que algunas promesas no terminan con la muerte? ¿Que el amor puede crear lazos tan fuertes que ni el tiempo ni la despedida final pueden romperlos? Parece imposible, ¿verdad? Pero esta historia te demostrará lo contrario. Un padre que prometió estar siempre al lado de su hija. Un amor inquebrantable. Y un regreso que nadie esperaba. Lo que parecía ser solo nostalgia pronto se convirtió en algo mucho más grande. Señales, presencias, manifestaciones inexplicables. Hasta que la verdad salió a la luz, él no podía irse. Algo lo ataba a este mundo. Pero, ¿cómo liberar a alguien que ya no pertenece a este plano? ¿Cómo aceptar que, a veces, amar de verdad significa dejar ir? Esta historia te llevará por un camino de misterio, emoción y sobre todo, aprendizaje. Porque lo que le ocurrió a Laura y su padre puede tener más que ver con tu propia vida de lo que imaginas. Tal vez tú también estés aferrado a algo que necesitas soltar. Tal vez existan promesas que, sin darte cuenta, todavía te atan. La pregunta es, ¿estás listo para descubrirlo? La vida es un suspiro, pero algunas promesas trascienden los límites del tiempo. Desde pequeña, Laura escuchaba a su padre repetir que nunca la abandonaría, que estaría a su lado en cada paso, en cada decisión. Las palabras dichas con el corazón tienen un peso que la lógica no puede explicar. La niña creció, se convirtió en mujer, pero aquel juramento paterno permaneció como un escudo contra la soledad. Lo que no sabía era que, incluso después de su muerte, su padre seguiría a su lado, no en recuerdos, sino de una forma real e inexplicable. La despedida llegó como un huracán, inesperada y brutal. El velorio, los abrazos tibios de los familiares, las miradas de lástima, todo pasaba como un borrón ante los ojos de Laura, que se aferraba a la última cosa que tenía de su padre, un anillo que él le había dado en la infancia. Siempre que lo mires, sabrás que estoy aquí, le había dicho. Pero había algo más allá de esas palabras, algo que se había arraigado tan profundamente que ni la muerte pudo arrancarlo. El tiempo pasó, el dolor se transformó en nostalgia, pero la promesa seguía viva, como si hubiera sido grabada en algo más grande que la carne. Y entonces, comenzaron las señales. Pequeñas, sutiles, pero imposibles de ignorar. El perfume de la colonia que él usaba impregnaba la habitación sin explicación. Los marcos de fotos caían sin motivo aparente. Palabras susurradas en el silencio de la noche. Laura intentaba convencerse de que era solo su mente jugándole una trampa, un reflejo del duelo. Pero en el fondo, algo dentro de ella lo sabía, su padre no se había ido por completo. La promesa no terminó con la muerte, y lo que sucedería después lo probaría de la manera más inesperada posible. Al principio, Laura intentaba ignorar las señales. Tal vez era solo su imaginación, tal vez el duelo estaba distorsionando su percepción. Pero había momentos en los que el escalofrío en su espalda era demasiado real para ser un simple engaño de la mente. Las luces parpadeaban sin motivo, las puertas crujían como si alguien pasara a través de ellas, y la sensación de ser observada se volvía cada vez más fuerte. No era solo nostalgia o tristeza. Había algo allí. Algo que parecía clamar por su atención. La promesa incumplida no era solo un recuerdo, era un vínculo que se negaba a romperse. Fue en la noche más silenciosa cuando todo cambió. Ella estaba acostada, casi dormida, cuando escuchó el sonido de su silla arrastrándose sola por la habitación. Su corazón se aceleró. Un escalofrío recorrió su nuca. La respiración quedó atrapada en su garganta. Y entonces llegó el susurro, tan bajo que apenas se podían distinguir las palabras, pero lo supo de inmediato. Era su voz. El impacto fue tal que, por un instante, quiso creer que estaba soñando. Pero sus ojos bien abiertos y la quietud estática de la habitación le aseguraban que aquello era real. Su padre estaba allí, de alguna manera. Lo que antes era consuelo se convirtió en angustia. La presencia, aunque familiar, era un recordatorio de que algo estaba mal. Laura sabía que no era natural que él aún estuviera allí, que algo lo retenía entre este mundo y el otro. ¿Pero qué? ¿No debería una promesa ser un lazo de amor y no una prisión? Su corazón se debatía entre el deseo de tenerlo cerca y la certeza de que necesitaba partir. Pero, ¿cómo se libera a un espíritu que no quiere irse? Las señales se intensificaron. El aroma amaderado de su padre, que antes surgía como un soplo sutil, ahora impregnaba la habitación de Laura.
incluso cuando las ventanas estaban abiertas. Objetos que juraba haber dejado en un lugar aparecían en otro. El anillo que llevaba desde la infancia amanecía fuera de su dedo, siempre al lado de la foto de su padre. Era como si intentara comunicarse, como si su presencia quisiera ser notada. El problema era que esa constancia ya no traía consuelo, sino inquietud. Algo debía hacerse, pero Laura no sabía por dónde empezar. El punto culminante llegó una noche cuando, al llegar a casa, encontró la televisión encendida en un canal estático. El sofá, que antes estaba ordenado, tenía marcas de alguien sentado. El ambiente tenía un peso que hacía que el aire pareciera más denso. Y entonces, cuando se giró para apagar la luz del pasillo, vio la sombra. No era una ilusión, ni un reflejo. Era alguien. O mejor dicho, era él. Por un instante, su corazón quiso creer que aquello era un reencuentro, pero la realidad era más sombría. Su padre no estaba allí por elección propia. Estaba atrapado, atado por un lazo invisible que ella misma, sin querer, había ayudado a fortalecer. El miedo y la añoranza se mezclaban como veneno y remedio. Con cada nueva señal, Laura sentía que debía entender lo que estaba sucediendo antes de que fuera demasiado tarde. Tal vez existiera una explicación, una manera de romper esa cadena que los mantenía unidos de forma tan intensa. ¿Pero cómo? Buscar ayuda parecía el camino más sensato, pero ¿a quién recurrir cuando el problema involucraba algo en lo que pocos creerían? Con estas preguntas martillando en su mente, Laura tomó una decisión: no podía seguir enfrentando esto sola. Laura nunca fue del tipo que creía en historias sobre lo sobrenatural, pero ¿cómo ignorar lo que estaba ocurriendo ante sus propios ojos? Las huellas invisibles en la alfombra, los susurros que venían de la nada, la presencia que sentía incluso cuando estaba de espaldas. Su corazón le decía que su padre estaba allí, pero su mente gritaba que aquello no era normal. ¿Era un amor que trascendía la muerte o una prisión invisible que le impedía seguir adelante? Con estas dudas ahogando su razón, decidió buscar a alguien que pudiera entender más que sus propios miedos. Así fue como encontró al padre Miguel, un hombre de mirada serena y voz firme, que escuchó cada palabra sin mostrar sorpresa. Parecía que ya había lidiado con aquello antes. Cuando Laura terminó de contar todo, esperando escuchar un consejo cliché o un sermón sobre la fe, él simplemente respiró hondo y dijo: el amor verdadero no ata, libera. La frase la golpeó como un choque. ¿Sería posible que, sin darse cuenta, estuviera reteniendo el espíritu de su padre aquí, impidiéndole descansar? El sacerdote explicó que los lazos de amor pueden ser tan fuertes que se convierten en cadenas para aquellos que han partido. Nunca había pensado en ello de esa manera. Siempre creyó que el amor de su padre era una protección, un escudo contra el mundo. Pero, ¿y si, en lugar de protegerla, ese amor la estuviera aprisionando? El padre habló sobre promesas hechas en el calor del momento, pactos que, incluso sin intención, pueden trascender lo terrenal. No necesitas olvidar a tu padre, Laura, pero debes dejarlo ir, dijo Miguel, con una mirada que mezclaba compasión y urgencia. Sus palabras quedaron resonando en su mente. La solución existía, pero ¿sería lo suficientemente fuerte como para aceptar lo que debía hacer? Las palabras del sacerdote martilleaban en la mente de Laura, cada sílaba pesando como un ancla en su corazón. Liberar a su padre significaba romper un vínculo que la había acompañado desde la infancia. ¿Cómo soltar algo que era parte de ella? El anillo que él le regaló cuando era niña era más que una joya, era una promesa, un símbolo de todo lo que vivieron juntos. Pero ahora, ese pequeño objeto llevaba un peso que iba más allá del recuerdo. Era la cadena invisible que aún lo retenía en este mundo. Devolver el anillo parecía un acto simple, pero, para Laura, era como renunciar a una parte de sí misma. Pasó la noche sosteniendo aquel anillo entre los dedos, recordando todas las historias que vivió al lado de su padre. Los momentos de alegría, los consejos, los regaños, las bromas. Todo estaba allí, condensado en aquel pequeño círculo dorado. ¿Sería justo romper ese lazo? Pero entonces, un pensamiento la golpeó de lleno: el amor verdadero no debería ser una carga. Si su padre seguía atado a este mundo, era porque, de alguna manera, ella misma no lo dejaba partir. Y eso no era justo para él. No era justo para ninguno de los dos. A la mañana siguiente, con las manos temblorosas y el corazón encogido, Laura tomó su decisión.
Ya no había dudas, haría lo que debía hacer. El padre le explicó que el anillo debía ser devuelto en el mismo lugar donde se hizo la promesa. Un gesto simbólico, pero cargado de significado. Era la única manera de cerrar ese ciclo. El camino hasta allí parecía más largo que antes, como si cada paso pesara toneladas. Pero en el fondo, Laura sabía que, a veces, amar de verdad significa tener el valor de dejar ir. El viento soplaba con fuerza cuando Laura llegó al viejo parque donde, años atrás, su padre deslizó el anillo en su dedo y le prometió que nunca la dejaría. El banco de madera aún estaba allí, marcado por el tiempo, como un testigo silencioso de aquel juramento. Cada paso que daba hacia él parecía cargar con el peso de una vida entera. El anillo estaba caliente entre sus dedos, como si guardara la energía de todos los recuerdos que se negaba a soltar. El sacerdote la acompañaba a unos pasos de distancia, respetando el momento que ella necesitaba enfrentar sola. Respirando hondo, Laura se arrodilló frente al banco y cerró los ojos. Con las manos temblorosas, colocó el anillo sobre la madera envejecida. Su corazón latía con fuerza, como si el propio universo estuviera esperando ese momento. «Papá, siempre te amaré, pero ahora te libero», susurró, sintiendo las lágrimas cálidas deslizarse por su rostro. El silencio a su alrededor parecía más profundo, más denso. Por un instante, sintió un suave calor envolver sus hombros, una presencia familiar que no necesitaba palabras para ser reconocida. Entonces, sucedió lo inesperado. Una brisa repentina levantó el anillo, haciéndolo girar levemente antes de que cayera suavemente al suelo. Era como si algo invisible, pero real, estuviera aceptando la despedida. El peso en el pecho de Laura se disolvió, dando paso a una paz que no había sentido en mucho tiempo. No había tristeza, solo gratitud. El amor de su padre nunca dejaría de existir, pero ahora él era libre. Y ella también. Laura salió de aquel parque diferente a como había entrado. Por primera vez, entendió que el amor verdadero no es posesión, no es prisión, es libertad. Su padre nunca dejó de amarla, pero estaba atado a una promesa que, en el fondo, ya no tenía sentido. Se dio cuenta de que, muchas veces, nos aferramos a personas, situaciones e incluso sentimientos porque tenemos miedo de dejarlos ir. Pero, ¿es eso amor o solo apego? En el momento en que soltó el anillo, soltó también el dolor, la culpa y el miedo de seguir adelante. La vida está llena de historias como esta. ¿Cuántas veces nos aferramos al pasado por miedo al futuro? Una relación que ya terminó, un sueño que ya no tiene sentido, un trabajo que ya no nos hace crecer. Todos estos son lazos que creamos y que, si no sabemos soltar, pueden aprisionarnos. El amor, ya sea por una persona o por un momento de la vida, debe ser liviano. Si duele más de lo que sana, tal vez sea momento de replantearlo. Laura aprendió esto de la manera más difícil, pero ahora entendía el verdadero significado de la despedida. La historia de Laura nos enseña algo poderoso: amar no es sujetar con fuerza, sino tener el coraje de soltar cuando sea necesario. Su padre nunca la abandonó, simplemente siguió el camino que debía seguir. Y el amor entre ellos nunca dejó de existir, solo cambió de forma. Y ahora te pregunto, ¿qué lazos invisibles aún te atan? ¿Qué dentro de ti necesita ser liberado para que puedas seguir adelante? Ahora dime, ¿cuántas cosas en tu vida aún te retienen porque tienes miedo de soltarlas? Historias como la de Laura nos muestran que el amor verdadero no aprisiona, sino que libera. Pero, ¿tienes el valor de soltar aquello que ya no puedes retener? Muchas veces cargamos promesas, rencores e incluso relaciones que ya cumplieron su propósito, pero insistimos en mantenerlas vivas. ¿No será hora de dejarlas ir? Piensa bien, ¿qué dentro de ti aún está atado al pasado? ¿Qué necesitas soltar para seguir adelante? El desapego no significa olvidar, sino transformar. El amor no necesita cadenas, sino libertad. Tal vez lo que te falta no sea más tiempo, sino el valor para pasar la página. Y ahora, te desafío, ¿qué dentro de ti necesita ser liberado hoy? Responde en los comentarios y comparte tu historia. Y si esta reflexión tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir escuchando historias como esta. Aquí siempre compartiremos aprendizajes que pueden transformar tu vida. Así que no te pierdas los próximos vídeos, porque te aseguro que cada uno tiene algo poderoso que enseñarte.